Sabiduría. Solo se logra a través de la experiencia. ¿Y quién es mejor que nuestros abuelos para transmitirnos consejos, lecciones y, por qué no, historias de terror? Tras el gran éxito del primer video con esta temática, he decidido realizar una segunda parte, con los comentarios que ustedes dejaron en aquel video, compartiendo sus propias historias. Recibimos muchos y muy buenos relatos. Estos son solo algunos de ellos. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Mi abuela solía contarme que en el pueblo contiguo al de ella, un día llegó un burro. El animal estaba muy flaco y algunos chiquillos del pueblo le dieron de comer y lo cuidaron, salvo uno de ellos, que siempre le tiraba piedras. Un día ese niño desapareció por la noche. Buscaron y rebuscaron hasta llegar al establito donde estaba el burro, y ahí encontraron trozos de la ropa del niño, pero ningún rastro de él ni del animal. Me resulta curioso cómo muchos abuelos cuentan historias parecidas a las que me contaba mi abuela, teniendo en cuenta que ellos no tenían internet o siquiera teléfono para viralizar historias así. Mi abuelo siempre me contaba historias que le pasaban, pero me llamó mucho la atención una de ellas. Él me contó que en una ocasión, mientras cuidaba a las chivas, junto a su hermano, pasaron por una acequia, así se le llama a una especie de río, y mi abuelo dice que mirando el agua correr, él y su hermano vieron 3 costales con dinero. Estaban dentro del agua. Él dice que vio que era eso, ya que uno de los costales estaba medio abierto y se podían ver unas monedas de oro dentro. Mi abuelo me cuenta que fue corriendo por su tío y entre él y su hermano lo convencieron de ir a donde vieron esos costales. Pero cuando llegaron ya no había nada. Mi abuelo me cuenta que entre los árboles que rodeaban a la acequia se podía ver a un hombre vestido de negro, viéndolos fijamente, y según dice, parecía burlarse de ellos. Me contaba mi abuela que cuando su hermano, en paz descanse, llevaba 4 meses de nacido, murió a manos de un nagual. En ese entonces, cuando mi bisabuela ponía al bebé en su cuna, lo encontraba en otro lugar. Las cosas fueron de mal en peor, desde mover cosas hasta romperlas. Pero una noche, cuando mi abuela se fue a dormir, decidió que su bebé iba a dormir con ella. Pero para su sorpresa, en la mañana siguiente, no encontró al bebé. Asustada encontró un rastro de sangre, el cual siguió hasta encontrar a su niño, pero ya estaba muerto. En extrañas circunstancias, su cuerpo estaba chupado y seco. Desde entonces comenzó a poner cruces en sus bebés, y ellos en los suyos, hasta llegar a nosotros, sus bisnietos. Mi abuela antes vivía en una pequeña casa. Tenía 6 hijos y un recién nacido. Ella, como todas las demás personas adultas de la época, en ese pueblo, iba a tomar pulque, y en una ocasión se encontraba de regreso a casa, cuando se encontró con una anciana, la cual invitó a mi abuela a pasar a su casa y ver la televisión. Como en ese entonces no era muy común que alguien tuviera televisión, mi abuela aceptó. Además, ella no creía en cosas paranormales. En todo el rato la anciana estuvo acariciando al bebé y lo veía mucho. Mi abuela decidió volver a casa, pero esa noche escuchó ruidos. Durmió junto a su bebé y su marido, pero al amanecer el bebé estaba muerto y con 2 orificios en el dedo gordo del pie. También se encontró la marca de un dedo con sangre en la pared de la casa. Ella maldijo a la anciana y desde entonces
fue más cuidadosa con el resto de sus hijos. Mi abuelo, cuando era joven, volvía de trabajar un poco tarde. Llegaba alrededor de la 1 de la madrugada montado en su caballo. Ya había llegado a la que en ese entonces era su casa, cuando vio a un enorme perro acostado sobre la puerta. En Argentina es muy popular la leyenda del lobizón, y según dicen, debes ahuyentarlo. Así lo hizo él, diciéndole: «¡Fuera, perro negro!». Su caballo, al ver que el animal se estaba acercando, se asustó y se echó a correr para el otro lado, llevándose también a mi abuelo lejos de ahí. Luego de unos minutos volvió, y el lobizón ya no estaba. Él cuenta casi siempre esa historia, y dice que no parecía un perro, pero tampoco un lobo. Era enorme, y era de un color totalmente negro. Mis abuelos nos contaron que donde ellos vivían, antes era un pueblo muy chico, donde cada noche aparecía una figura caminando por las calles en busca de bebés. Cuando mi abuela tuvo a uno de mis primeros tíos, la figura negra se apareció en la pieza, al lado de la cuna. Mi abuelo tenía entonces un machete que guardaba a un lado de la cama por las dudas, así que se levantó rápido, agarró el machete y encendió la luz. Pero al mirar, ya no había nada, ni siquiera el bebé. Eran entonces como las 3 de la madrugada, cuando salieron desesperados buscando en medio de la oscuridad y despertando a muchos de los vecinos. Salieron por un camino que iba directo a una laguna grande. En el trayecto vieron que una figura negra se metió en el bosque. Corrieron y ahí encontraron al bebé, entre 2 árboles, escondido. Cuando era niña, mi bisabuela, es decir, la madre de mi abuela, que aún sigue viva, me contaba que en la antigua cocina que tenía habitaba un demonio, pues cada vez que ella entraba sola le caían cosas encima e incluso la golpeaban en la cabeza. Desde ese entonces mi bisabuela se construyó junto con su esposo otra cocina, a la cual nosotros accedemos normalmente. Pero eso sí, nos advirtieron a todos que teníamos prohibido entrar a ese otro lugar o pasar cerca de él, en especial durante la noche o cuando la casa se encontraba sola. Por extraño que parezca, la casa de ellos se encuentra en las lejanías de la ciudad y es más o menos grande, tiene bastantes cuartos. Lo particular es que la cocina es la única parte separada de la casa, lo cual en las noches da bastante miedo. Mi tía abuela, que en paz descanse, le contó a mi madre que cuando era más joven, una noche, cerca de lo que es mi casa actual, que anteriormente era una sección repleta de agua por una presa que está en el pueblo, un señor iba en su caballo y escuchó a un bebé llorar. El señor bajó del caballo y recogió al bebé. Ya había rumores sobre ese niño, y se decía que no debías levantarlo, sin importar qué pasara. Minutos después, llevando al niño a sus espaldas, comenzó a sentir un peso enorme y el caballo comenzó a ir más y más lento. Entonces miró hacia abajo y entre las patas del caballo vio unas extremidades largas y oscuras arrastrándose por el piso. Giró la cabeza y se topó con una cara espantosa y una boca desfigurada. El sujeto cayó desmayado y al día siguiente fue encontrado. Su historia se escuchó por todo el pueblo y creo que hasta fue noticia entre los voceros. Nunca se desmintió, pues se cree que no fue el único que pasó por ello, y hasta ahora se considera una historia cierta entre los pobladores más viejos de este pueblo. ¿Qué te parecieron estas historias? ¿Alguna vez tus abuelos te han contado algo similar?
Si es así, no dudes en compartir con nosotros tu historia a través de la caja de comentarios. Tampoco olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho. Puedes hacerlo fácilmente dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.